Bien, en este ejercicio vamos a utilizar de aquí en adelante, vamos a utilizar la tercera manera de poder calcular campos eléctricos para distribuciones de carga continua, que es la ley de Gauss, ¿no? Esta es la ecuación de la ley de Gauss. Para ello necesitamos utilizar superficies gaussianas, son de dos formas, lo que usamos nosotros. O es una esfera concéntrica o son cilindros, dependiendo de la forma, ¿no? Entonces, las esferas concéntricas para cargas puntuales y distribuciones de carga simétricas esféricamente, es decir, esferas. Cuando tengamos esferas, vamos a utilizar esferas concéntricas. Concéntricas porque van a tener el mismo centro, ¿no? El punto central es el mismo. El cilindro va a ser coaxial para las líneas y para los cilindros cargados. Van a tener el cilindro que es la superficie gaussiana, que es un cilindro, su eje va a ser el mismo eje de la línea o del cilindro. Y el cilindro perpendicular para láminas, es decir, para planos, el eje del cilindro va a ser perpendicular a ese plano. Una manera de hacerlo, pues se elige y se dibuja la superficie gaussiana, se coloca un punto en la superficie, sobre la superficie gaussiana. En ese punto se van a colocar dos vectores, el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área. Debemos buscar el ángulo más pequeño entre estos dos vectores porque la ley de Gauss es un producto escalar. Entonces aplicamos la ley de Gauss y se busca lo que nos estén pidiendo en el ejercicio. Aquí también vamos a utilizar densidad de carga, dependiendo de si es lineal, superficial o volumétrica. Hacemos el uso correspondiente. Entonces vamos a ver el ejemplo número 5. Dos láminas paralelas muy grandes están separadas 5 centímetros. La lámina A tiene una densidad superficial de carga uniforme de menos 9,5 microcoulomb por metro cuadrado. Y la lámina B, que está a la derecha de A, tiene una carga uniforme de 11,6 microcoulomb por metro cuadrado. Suponga que las láminas son lo suficientemente grandes como para considerarse infinitas. Utilice la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico que las láminas producen en un punto. 4 centímetros a la derecha de la lámina A, 4 centímetros a la izquierda de la lámina A, 4 centímetros a la derecha de la lámina B. Entonces, tenemos dos láminas, una la llaman a la derecha tenemos la lámina B, están separadas a una distancia X de 5 centímetros, la conocemos. Nos dan sigma tanto de la lámina A como de la lámina B. Nos dan la densidad. ¿Por qué sabemos que nos dan la densidad? Por las unidades. Si nos hubiesen dado la carga de la lámina, hubiese dicho microcoulomb. Esto no estaría aquí. Pero como nos están diciendo microcoulomb por metro cuadrado, eso es sigma. Acuérdense que sigma es carga, vamos a verlo aquí, sigma es carga entre área, o sea, coulomb entre metro cuadrado. Entonces, conocemos sigma A y sigma B. Entonces, tenemos esto. Vamos a ver. Sigma es negativo, sigma A es negativo, carga negativa. Quiere decir que las líneas de campo eléctrico van hacia la placa, hacia la lámina A. Es decir, vamos hacia allá de este lado y del lado derecho van hacia acá, hacia la izquierda. De este lado hacia la derecha y de este lado hacia la izquierda. En el caso de la lámina B, como la lámina B tiene carga positiva, las líneas de campo van saliendo. Del lado izquierdo van hacia allá, del lado derecho van hacia allá, saliendo de la lámina positiva, negativa. Entonces nos están pidiendo calcular el campo eléctrico. En la parte A nos piden el campo, yo lo llamé ESU A, parte B, parte C. El campo eléctrico aquí, entre las dos láminas, a 4 centímetros de la lámina de A. Entonces el campo eléctrico en A. Ese campo eléctrico en A, si nosotros vemos eso, ellas van hacia el mismo sentido, por lo tanto es menos E sub A menos E sub B en I, porque están en el eje horizontal.
En el caso B, nos están pidiendo a 4 centímetros de la lámina A. Entonces sería, este va hacia la derecha, este va hacia la izquierda. Entonces sería E sub A va hacia el positivo menos E sub B en I. Y en el caso C, sería menos E sub A va hacia la izquierda más E sub B en I también. Entonces, nuestro objetivo es conseguir el módulo de E sub A, el módulo de E sub B y colocamos aquí, sacamos las cuentas y podemos obtener los tres vectores que nos están pidiendo. Vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a conseguir una ecuación para calcular ese campo eléctrico que produce una lámina. Entonces, fíjense que acá, no me ve. Aquí, como es un plano, el cilindro tiene que estar perpendicular al plano. El eje del cilindro tiene que estar perpendicular al plano. Por eso es que está así, pareciera que estuviera incrustado. ¿Okay? Vamos a utilizar la ley de Gauss. Entonces necesitamos una superficie gaussiana que es esta que está aquí, ¿no? La superficie gaussiana es este cilindro. Ok. El cilindro tiene tres superficies. Tiene esta tapa y tiene lo que yo llamo el cuerpo del cilindro. Entonces en cada una de ellas hay que colocar un punto. En ese punto vamos a colocar dos vectores. El vector de A, que siempre está definido como un vector que va saliendo de la superficie gaussiana y es perpendicular a esta superficie en este punto, ¿no? Entonces va saliendo, él siempre va a ir saliendo. El campo eléctrico también va a ir saliendo porque la placa está cargada positivamente. Las líneas de campo son perpendiculares a ella y saliendo de ella porque está cargada positivamente. Del otro lado de la lámina tendríamos entonces el otro punto. O sea, del otro lado de la lámina, el otro punto, el vector de A saliendo de esta superficie, de esta tapa del cilindro. El vector campo eléctrico, como la carga es positiva, se aleja de la lámina. Y el otro punto sería sobre el cuerpo del cilindro. No importa dónde coloquen el punto. El punto puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Lo importante es que haya un punto en esta tapa, haya un punto en esta tapa y haya un punto en la superficie, en el cuerpo del cilindro. Entonces yo coloqué el punto aquí. El de A siempre va a ser perpendicular a la superficie en ese punto y el campo eléctrico no va a cambiar. O sea, fíjense que de este lado, lo estoy colocando de este lado de la lámina, por lo tanto el campo eléctrico va perpendicular a la lámina, saliendo porque la carga de la lámina es positiva. Entonces, como aquí hay tres áreas, en el cilindro, entonces esta integral se convierte en tres integrales porque hay que hacerlas por separado, ¿no? Entonces tendríamos la integral de cada una de las áreas. Esta, la 1 y la 2, las llamé la de las tapas. Tapa 1, tapa 2. Y el área 3 es el área del cuerpo del cilindro. ¿Okay? Entonces, esto es un producto escalar. Por lo tanto, es E por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores en esta área por el diferencial de área, ¿no? Entonces, sí, cada una de las integrales. La carga encerrada sería sigma por A, utilizando la ecuación de sigma por A. Entonces hacemos los cambios, ¿no? Vamos a ver aquí lo siguiente. La primera etapa tiene un ángulo entre el vector de A y el vector E de 0 grados. Coseno de 0 es 1, por lo tanto esto es E por dA. Este E en toda esta superficie, en toda la etapa 1, este E tiene el mismo valor, por lo tanto sale de la integral y esto es integral de dA. O sea, sería E por A por el área 1, o sea, el área de esta etapa. ¿Sí? Es un círculo, ¿no? Ok. La segunda etapa, que es esta, fíjense que el ángulo entre dA y el campo eléctrico también es 0 grados. Por lo tanto, esto es 1, esto sale de la integral y esto da integral de dA. Por lo tanto, es campo eléctrico por el área 2, que es el área de la segunda etapa. Y
En este caso, en el área 3, campo eléctrico y diferencial de área tiene un ángulo de 90 grados. Coseno de 90 es 0. Por lo tanto, esta integral no contribuye a lo que estamos calculando. Entonces, por eso es que quedan solamente estos dos términos, igual a Q sub i, a la carga encerrada, que es sigma por A, entre epsilon sub 0. ¿Sí? Estas dos áreas son iguales porque son las áreas de las tapas del cilindro. Por lo tanto, se cambia por una sola, dos veces el campo eléctrico por el área. Se despeja el campo eléctrico. Aquí esta área se cancela con esta y esto da sigma entre 2 epsilon sub 0. Fíjense en este resultado. ¿Qué ocurre acá? Que esto no depende de ninguna distancia. Por lo tanto, esos 4 centímetros, no importa si nos hubiesen dicho 3, 2, 1 centímetro, 1,5 centímetros, no influye, el campo eléctrico es el mismo. ¿Okay? Entonces, teniendo esto listo, pues hacemos los cálculos. Sigma, para el caso A, no se coloca el signo porque el signo se utilizó para ver hacia dónde iban los campos eléctricos. 2 epsilon sub 0, este es el valor de E sub A, este es el valor de E sub B y eso era lo que necesitábamos para hacer los cálculos. Aquí tenemos el caso de E sub A, su valor, el caso de E sub B y el caso de E sub C, su valor.